Al principio había oscuridad y un océano de caos. De allí emergió una colina y sobre esta se alzó el sol, Ra. Entonces el ave Benum, el fénix, levantó vuelo y puso el mundo en movimiento. En aquel lugar estuvo la ciudad sagrada de Heliópolis, en torno a un pilar coronado por el sagrado Ben-Ben, el símbolo de aquella colina original. Esto es todo lo que queda de la ciudad de Heliópolis, en su momento la más sagrada del mundo antiguo. En esta fosa estaba el templo del sol, el templo del Fénix. Aquí llegaron los sabios griegos, Platón, Pitágoras, Solón, para aprender de los iniciados egipcios. Heliópolis fue representada con este jeroglífico, un pilar coronado con una cruz. Los antiguos egipcios la llamaban Inú, la ciudad del pilar. Y sabemos por antiguas inscripciones que allí se erigía un antiguo pilar mucho antes de que se construyeran las pirámides de Gizá. Sabemos también que en su cima había una reliquia especialmente sagrada llamada Ben-Ben. El Ben-Ben se representa como un cono o pirámide. Pero esta fue la cruz del antiguo Egipto, el más santo de todos los símbolos. Este símbolo se encuentra aún en el Museo del Cairo. Es el brillante piramidión de una pirámide. Los sacerdotes de Heliópolis eran los personajes más importantes después del faraón. Tenían enorme prestigio como constructores, magos y astrónomos. Conocemos el nombre de uno de ellos, Imhotep, que mucho tiempo después sería venerado por los griegos como Esculapio, el padre de la medicina. Eran mucho más que tumbas para faraones muertos. Esta fue la grandiosa expresión de una civilización con una visión cósmica. Indagaba en la muerte y en la resurrección a través de ritos mágicos y de iniciación. El punto central de la religión egipcia, la idea total del culto de iniciación y del sentimiento místico, consiste en conocer cómo se produce esta transfiguración y viaje a la otra vida para formar parte del reino de Osiris en el más allá. Osiris es la constelación de Orión. Ellos lo llamaban Sahu, un extraño nombre que significa convertirse en un ser astral. Le pusieron este nombre a la momia. Las hemos llamado momias, pero en el antiguo Egipto su nombre significaba convertirse en Sahu. Transformarse en Sahu era convertirse en momia, pero también en una entidad espiritual. Fundirse con Orión. Del mismo modo decimos unirse a Cristo o hacernos uno con Cristo después de la muerte. Un lugar donde los hombres pueden estar junto al Dios. Miles de años antes de Cristo, el antiguo Egipto ya creía en un juicio final. Los pecados del hombre eran puestos en el platillo de una balanza. Si pesaban más que la pluma de la verdad, su esencia se perdía. Solo se salvaba la levedad liberada de lo superfluo. Esta era una civilización que buscaba una verdad interior. La visión del mundo de nuestros científicos nos dice que la verdad está fuera y que tenemos que buscarla fuera. Pero los antiguos egipcios decían que la verdad estaba en el interior de cada uno y su búsqueda era hacia adentro. Ellos creían que en el individuo vive la chispa de la divinidad. Y para aprender a expandir esa llama interior, para alcanzar la plena madurez, tenían que hablar con su propio interior en un lenguaje que llamaban el idioma de los dioses.
Veamos cómo percibían ese lenguaje. Si somos parte del cosmos, debemos comunicarnos con este. Y ellos lo hacían sintiendo, captando mensajes del viento, de las estrellas, la luna, la fertilidad de la tierra, el nacimiento de sus hijos. Este es el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje del cosmos. En algún momento comenzaron a entender que se podía codificar en símbolos este lenguaje. Se podía simbolizar el principio cósmico. Este es el principio de la escritura sagrada. Así se inventaron los jeroglíficos. Su invención proviene de los dioses. Tot, un dios con cabeza de ibis. Dios del conocimiento, divino mensajero que enseñaba los símbolos mágicos de la escritura. Tot fue quien inició a Isis en la magia de la resurrección. El francés Champollion descifró el jeroglífico con esta piedra roseta, pero no hizo justicia a la magia de Tot. Nosotros, con nuestro alfabeto fonético de 26 letras, solo estamos arañando la superficie. Los egipcios desarrollaron un sistema mejor. Tenían 780 letras en su escritura y estudiaban cada una de ellas. Y cada signo, cada símbolo, estaba cargado de poder. Así, cuando comunicaban una idea, elegían el símbolo exacto. Un ejemplo que todos conocemos es la cruz. La cruz cristiana es un símbolo. Si uno no sabe lo que representa, ve tan solo una cruz. Pero para un sacerdote católico, para un iniciado en el culto de la cristiandad, significa todo en su fe. Los jeroglíficos son la ventana detrás de la cual se halla un poderoso culto de iniciación. ¿Qué significaba para los egipcios este símbolo en el que están iniciados todos los católicos? El misterio de la Eucaristía. Bobal cree que el antiguo Egipto hablaba en símbolos y que su magia aún puede hablarnos hoy, aunque no logremos entenderla. La época de la Gran Pirámide nos sitúa en el 2500 a.C. Después de 2000 años, las ideas religiosas se debilitaron y aparecieron nuevos dioses. Pero el mito de Osiris resistió, aunque cambió su nombre por el de Serapis. Los templos de Serapis y de Isis podían hallarse lo mismo en Inglaterra que en Alemania o en Francia. A partir del primer siglo después de Cristo, esta cultura se expandió por todo el Imperio Romano y rivalizó con la cristiandad emergente. Y también influyó en la cristiandad. Dentro del cristianismo, hubo una facción que creía necesario adquirir conocimientos mediante la búsqueda interior para alcanzar el estado divino. Gran parte de esta creencia proviene de la religión egipcia. Alejandría, Egipto, un lugar de iniciación para los seguidores de una vieja fe y de una nueva. Aquí vinieron los primeros cristianos a buscar la gnosis, el conocimiento mediante la iniciación, para buscar al Dios dentro de uno mismo como una verdad interior. Para ellos, Jesús era un guía que les conduciría hasta la divina chispa de su interior. Para eso no necesitaban iglesia ni jerarquía, solo mirarse a sí mismos para encontrar a Dios. En un sentido, esto representa el otro mundo. Las tenebrosas regiones donde los iniciados se ponen en contacto con las divinidades. Es la luz penetrando en la oscuridad para alumbrar el camino del más allá. Los portales de la inmortalidad que conducen a una vida futura después de la muerte. Por lo tanto, los iniciados debían llegar aquí en absoluta oscuridad, quizá sin ninguna antorcha, y aquí se impregnarían del alma del lugar
y se encontrarían en una particular posición. Habían alcanzado el punto donde es posible ir de la vida a la muerte y luego al renacimiento. Estas gentes fueron los primeros cristianos y el eslabón entre el culto mistérico de los antiguos egipcios y la religión agnóstica. La religión agnóstica es, en cierto sentido, el culto mistérico del antiguo Egipto, cristianizado. De modo que tenemos la resurrección representada por los rituales de momificación. Aquí vemos a Anubis sobre una momia y a Thoth, llamado Hermes por los griegos. Estamos aquí en el siglo II después de Cristo y vemos a los primeros cristianos haciendo rituales propios del antiguo Egipto, presentando la pluma de la verdad, el símbolo de la verdad, a la divinidad. En este tiempo, el cristianismo primitivo no había formado aún su iconografía y sus mitos.